Hola, buenos días. Espero que todos estén bien. Y bienvenidos a nuestra última lección del semestre. Yo sé que no ha sido un semestre típico, no ha sido lo que nosotros esperábamos al comienzo, pero ya vamos terminándolo. Entonces, aunque ha sido un poco diferente, mucho más estresante, con muchos cambios, un poco de caos. Sobrevivimos, ¿verdad? Y eso es lo importante. Am, entonces, hoy nosotros vamos a hablar sobre una teoría originalmente propuesta por Noam Chomsky en los años 60. am, que se llama la gramática universal o la teoría de principios y parámetros. Se puede escuchar también. Um, y que quede claro, una cosa que quiero mencionar antes de seguir, que esta teoría, bueno, como muchas teorías en la lingüística, esta teoría es un poco controvertida. Es decir, algunos lingüistas, bueno, muchos lingüistas tienen opiniones muy fuertes a favor o en contra de esta teoría. Y solo quiero mencionar eso, que sí hay mucha polémica, mucho debate sobre esta idea. Pero en la lingüística, como en las ciencias, lo más importante son los datos, es decir, queremos poder justificar nuestra opinión. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre esta idea de la gramática universal. Entonces, yo me imagino que ustedes hablan algunas lenguas aparte del inglés y el español. Este, entonces, ¿hay algún elemento que sea universal? Este, y la respuesta es que sí. Pero son muy básicas. Este, am, por ejemplo, todas las lenguas tienen vocales y consonantes. ¿Tiene sentido? Todos los seres humanos tienen la misma boca. Todas las lenguas tienen una combinación de vocales y consonantes. Es decir, que no hay ninguna lengua que tenga solamente consonantes o solamente vocales. Hay lenguas que tienen más vocales o más consonantes que otras, pero no hay ninguna lengua que solamente tenga una de las dos. Todas las lenguas tienen verbos y sustantivos. También muy básica, una regla muy básica, pero otra vez una estructura básica en común. Este, y además todas las lenguas tienen sintaxis, es decir, que hay algún elemento de concordancia, frecuentemente con los verbos, este, um, por ejemplo, necesitamos la concordancia con, por ejemplo, I speak, I speak English, um, pero no I speaks English, ¿verdad? En la mente eso está mal y nosotros lo sabemos inmediatamente.
O por ejemplo, yo hablo español. No puedo decir, no es sintácticamente posible decir, am, yo hablas español. Eso es agramatical. Bueno, la única otra lengua que yo he estudiado por más de un semestre es el alemán. Entonces pasa exactamente lo mismo con el alemán. Entonces puedo decir, por ejemplo, ich spreche Deutsch, pero no puedo decir ich sprichst Deutsch. Du sprichst Deutsch, ich spreche Deutsch. Entonces tenemos otra vez sintaxis, concordancia de sujeto y de verbo, con el verbo. Entonces hay alguna forma de sintaxis, alguna forma de concordancia en todas las lenguas. Varía dependiendo de la lengua. Algunas lenguas tienen género gramatical, otras no, pero todas las lenguas tienen alguna forma de sintaxis. Entonces, en resumen, tienen sonidos similares, básicamente tienen sujeto y predicado y tienen alguna forma de concordancia, podemos decir. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las características claves de todas las lenguas humanas. Entonces, todas las lenguas humanas tienen estos criterios, podemos decir. Perdón. Necesito agua. Entonces, primero, tenemos arbitrariedad del sistema. ¿Qué queremos decir con eso? Entonces, cuando yo digo marcador, por ejemplo, o libro, ¿es un libro? Es decir, si yo no supiera que era un libro, ¿sabría yo simplemente por el sonido de la palabra qué es? Porque sí tenemos palabras, especialmente sonidos de los animales, por ejemplo, moo, que son aproximaciones de sonidos. Pero la mayoría de las palabras son arbitrarias, como libro o marcador, que no necesariamente representan algún elemento físico del objeto o concepto que representan. Esa es la arbitrariedad del sistema. Una palabra un poco difícil, perdón. Luego, todas las lenguas tienen desplazamiento. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, yo puedo hablar, todos podemos hablar sobre objetos, acontecimientos, personas que no están aquí mismo, ahora en este momento. Yo puedo usar la lengua para representar otro lugar. Puedo hablar sobre Michigan, aunque yo no estoy en Michigan. O en otro momento puedo usar la lengua para representar no solamente el presente, sino el futuro y el pasado también. Entonces, muchas de estas características no las tienen los sistemas de signos de comunicación de los animales. Entonces, solamente los humanos
las lenguas, los sistemas comunicativos de los humanos tienen todos estos criterios. Luego, esto es un poco complicado. Tenemos lo que se llama articulación dual. Entonces, básicamente, si yo, ¿dónde está mi pizarra? Aquí está. Si yo tengo agua. Entonces, agua. Entonces yo puedo dividir esta palabra en sílabas, por ejemplo. Agua. Entonces, puedo dividirlo en sonidos particulares, como sílabas. Agua. ¿Tiene significado a solo? No. ¿Tiene significado gua solo? No. Pero combinados tenemos agua, que sí tiene significado. Entonces, esa es la idea, que tiene unidades mínimas que tienen significado contrastivo. Es decir, si hay una diferencia entre agua y ogua, que es una palabra ficticia, entonces podemos decir que la A sí es contrastiva, pero palabras, nuestra otra unidad que representa un concepto. Entonces tenemos palabras como unidades y esas unidades que forman las palabras no necesariamente tienen significado. Entonces esa es la articulación dual. Aquí está. Luego, tenemos la productividad. Entonces, yo puedo producir oraciones que jamás en el mundo se ha dicho. Entonces, eso quiere decir que no somos limitados a simplemente imitar oraciones y frases que hemos escuchado en el pasado, sino que nosotros podemos crear frases también. Luego, tenemos la prevariación, que básicamente es que podemos decir algo, podemos afirmar algo, sabiendo que esa información es falsa. Y finalmente tenemos la reflexibilidad. Ay, perdón. Solo dormí como 4 horas anoche. Me desperté con una migraña a las 4 de la madrugada. La reflexividad, que es la capacidad de reflexionar sobre la lengua misma. Entonces, tenemos disciplinas como la lingüística. Por otro lado, bueno, tenemos un perro, ¿verdad? Y los perros ladran. Ruff, ruff, ruff. El verbo para el sonido que hace un perro es ladrar. Entonces, bueno, cuando un perro ladra, sí tiene significado para los perros. Tiene diferentes significados, me imagino, dependiendo del tipo. Pero un perro no puede ladrar como reflexión, no puede ladrar sobre el acto de ladrar, ¿verdad? Es un sistema mucho
más restringido, mucho menos complejo. Perdón, no fue la última. También tenemos unidades discretas. Eso quiere decir que cada lengua tiene su propia fonotaxis, es decir, su sistema de pronunciación. Entonces, hay sonidos que existen en unas lenguas y no en otras. Por ejemplo, un ejemplo sería la R múltiple en español. Entonces, por ejemplo, en español hay una diferencia entre pero y perro. Entonces podemos concluir que en posición intervocálica esta R es contrastiva, cambia el significado. Pero en inglés solo tenemos R. Entonces con voz inglesa sería pero, pero. Entonces un anglohablante no necesariamente va a percibir esta diferencia porque no existe en la fonotaxis del inglés. Pasa lo mismo con los asiáticos, muchas lenguas asiáticas como el japonés, por ejemplo. Entonces existe ese estereotipo que, por ejemplo, los japoneses no pueden contrastar entre R y L, ¿verdad? Pero en realidad es que es muy difícil para ellos porque en la fonotaxis del japonés no hay contraste, no hay diferencia entre R y la, no hay diferencia. Entonces, como no hay diferencia de significado, el cerebro no procesa la diferencia y esa es la fonotaxis. Y cada lengua tiene su propia fonotaxis. Y finalmente tenemos la creatividad. Entonces, volviendo al tema del perro. Entonces, cuando un perro ladra, normalmente es una reacción, ¿verdad? Ve al señor de FedEx o de UPS y ladra. Ve a una ardilla, a squirrel, y ladra. Por otro lado, el lenguaje humano no depende solamente de reacciones. Entonces, se me puede ocurrir algo y puedo expresarlo. Entonces, el lenguaje humano no depende solamente de estímulo externo. Y bueno, creo que voy a hablar de esta diapositiva, y después terminar este video y empezar la parte 2, porque creo que ya van más o menos 20 minutos. Entonces, pensemos en el proceso de aprender lenguas, o en términos lingüísticos se llama la adquisición lingüística. Entonces, si ustedes siguen con la lingüística, van a ver muchos estudios sobre Language Acquisition Theory.
Y Second Language Acquisition Theory si quieren ser maestros y maestras de español. Entonces, pensemos primero en inglés o en nuestro propio idioma nativo. Entonces, por ejemplo, cuando yo aprendí inglés, yo no tomé ninguna clase. Mis padres no me enseñaron con tablas, I, you, we, etc. Lo adquirí naturalmente. Y vamos a hablar más sobre este proceso en un momento. Por otro lado, cuando yo pienso, por ejemplo, en mi experiencia con el español, sí, yo vi las tablas, yo, tú, él, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, y tomé clases y fue un proceso mucho más estructurado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puedo simplemente ponerme a escuchar español y en 2 años lo hablo? ¿Por qué no? Y eso es lo que vamos a hablar y ver un poco en la parte 2. Entonces, gracias y hasta pronto.